Buenas noches. En este video vamos a hablar del razonamiento dentro de la lógica formal y su respectiva clasificación. El objetivo de hoy es lograr que puedan identificar la estructura de lo que representa el pensamiento y a través de ello poder conocer y comprender lo que es el razonamiento y su clasificación, el mismo que ayude a tomar decisiones de forma lógica. Empecemos recordando que la lógica formal es la ciencia que estudia los actos del pensar, concepto, juicio, razonamiento, demostración. Desde el punto de vista de su estructura o forma lógica, es decir, haciendo una abstracción del contenido en donde solo se tome en cuenta el proceso general de conexión entre las partes del contenido dado. La lógica se encuentra dividida en dos partes. Primero, por su objeto material y dos, por su objeto formal. En cuanto se refiere al objeto material, la lógica solo estudia la estructura del pensamiento, es decir, estudia lo que es un concepto, un juicio, un razonamiento dentro del pensamiento humano. Mientras que por la parte formal estudia la estructura, pero en cuanto viene a distinguir lo correcto de lo incorrecto. ¿Sí? Miren, objeto material y objeto formal. Bien claro, lo material tiene que ver con la estructura, concepto, juicio, razonamiento, demostración, mientras que en la parte formal, volvemos a repetir, nos indica lo correcto y lo incorrecto que debemos hacer. Ahora sí nos preguntamos, ¿qué es el razonamiento? ¿Qué es razonar dentro de la lógica formal? Y decimos que el razonamiento es una operación discursiva en cuyo transcurso de uno o varios juicios denominados premisas de razonamiento se infiere un nuevo juicio denominado conclusión o consecuencia. Es decir, es una operación que debe tener coherencia entre los juicios para llegar a una verdad. Recordemos un poquito, ¿qué es una premisa? Y para recordemos que la premisa no es otra cosa que una oración bimembre, es decir, una oración que está compuesta por un sujeto y un predicado. Con esto volvamos a ser claros. Debemos tener en cuenta que dentro del razonamiento constan dos elementos. Un primer elemento vienen a ser las premisas que afirman o niegan algo. Y el segundo elemento indiscutible dentro del razonamiento es la proposición o premisa final. Es decir, a qué llegamos en consecuencia de las dos premisas anteriores.
Para discernir esto un poquito de manera más práctica, vamos a ver un ejemplo de razonamiento. ¿Sí? A ver, vamos a leer con tranquilidad para poder entenderlo. Vamos a partir de nuestra primera premisa o juicio. Voy a leerles primero de corrido y luego iremos viendo las premisas. Dice: cuando la tienda está abierta, permanece el letrero luminoso encendido. El letrero luminoso está apagado. En consecuencia, la tienda está cerrada. Vamos a distinguir las dos premisas y la conclusión. La primera premisa, leeremos tranquilamente la primera premisa. Cuando la tienda está abierta, permanece el letrero luminoso encendido. La segunda premisa. El letrero luminoso está apagado. Luego o en consecuencia, podemos concluir que la tienda está cerrada. En el presente ejemplo se puede observar que existe un encadenamiento lógico entre las dos premisas que nos permite llegar a una nueva certeza o verdad. Vamos a leer otro ejemplo. Todos los niños son personas. Todos los alumnos de la clase son niños. En consecuencia, o entonces, todos los niños son personas. No estamos viendo sino que las conclusiones están ligadas directamente a las dos primeras premisas o juicios. Si podemos mirarlo nuevamente, vamos a ver que hay una secuencia lógica en donde al leer las dos premisas nos da una conclusión. Las dos primeras premisas forman lo que se conoce en la lógica como antecedente. La tercera premisa es la consecuencia de las dos primeras premisas que están en relación lógica. Es que nuestra mente percibe y se encuentra conectada por las palabras, luego, entonces, que permiten dar la relación existente entre las primeras premisas y la conclusión. Lo que hemos dicho es que la conclusión sale del encadenamiento lógico de las dos primeras premisas. Vamos, entonces de ahí se demuestra que el razonamiento no es más que una deducción de las premisas anteriores. Ahora, ¿cuántos tipos de razonamiento existen? Existen, según la lógica,
y según varios autores, diferentes tipos de razonamientos. Pero siempre partimos de los razonamientos dados por Aristóteles, por Sócrates y últimamente por los nuevos filósofos a nivel mundial y latinoamericano. Pero hoy vamos a ver solamente tres tipos de razonamiento: el deductivo, el inductivo y el razonamiento hipotético. Dentro del razonamiento, de los tipos de razonamiento, vamos a hablar ahora del razonamiento deductivo. Es el razonamiento que tiene un juicio particular a partir de una verdad universal o más general, es decir, que la conclusión se deriva necesariamente de las premisas. Cabe tener en cuenta que su conocimiento es correcto si se tiene premisas verdaderas. Se puede llegar a una conclusión verdadera o nueva. Vamos a mirar el ejemplo para entenderlo de una manera mejor. Vamos a leer el ejemplo. Todos los hombres tienen alma. Todos los pintores son hombres. Luego, todos los pintores tienen alma. Vamos a ver. Decíamos que debe haber premisas, los antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes? Tenemos las dos primeras premisas. Premisa 1. Todos los hombres tienen alma. La premisa 1 es más grande en su especie. Estamos hablando de la especie hombres. ¿Sí? La segunda premisa dice: todos los pintores son hombres. Luego, en conclusión, todos los pintores tienen alma. Decía el tipo de razonamiento. Dice: obtenemos un conocimiento particular partiendo de una verdad universal. ¿Qué es más grande en esto? ¿Hombres o pintores? Vemos que la primera premisa es más general, es más grande, porque los hombres es un conjunto más amplio que pintores. Entonces parte de algo general a algo más pequeño. Si los hombres tienen alma y los pintores son hombres, por lo tanto, o luego los pintores tienen alma. Una concatenación directa hacia lo más pequeño. Veamos en el ejemplo 2. Todo hombre es mortal. Sócrates es hombre. Por lo tanto, Sócrates es mortal. De la misma manera, vamos viendo la especie humanidad, hombre. Hombre es más general, más amplio que Sócrates, que viene a ser un concepto individual, un concepto particular. Por lo tanto, Sócrates es mortal. Como les decía, deductivo. De más grande a más pequeño. De un conocimiento general, llegamos a un conocimiento particular o individual.
Y así podemos tener otros tipos de ejemplos en donde vayamos viendo cómo va bajando de lo general a lo particular. Vamos solamente a desglosar las clases de razonamientos deductivos que existen. Los razonamientos deductivos serán por deducción categórica, deducción condicional, deducción por disyunción o dilema. Vamos a dar los conceptos nada más, no vamos a dedicarnos a explicar, porque en una próxima clase lo veremos. La deducción categórica es donde las premisas generales, a partir de las cuales se llega a una conclusión particular, consisten en afirmaciones categóricas o silogismos, es decir, afirmaciones donde no hay dudas. Deducción condicional está compuesto por una proposición condicional que conecta dos enunciados y que hace las veces del enunciado general, y una proposición común que hace las veces de enunciado particular. Y deducción por disyunción o dilema relaciona las premisas que son contradictorias o contrarias, permitiendo llegar a una conclusión al descartar una de otra. Como lo dijimos, con ejemplos y una mayor amplitud, lo veremos esto en la próxima clase. Ahora nos vamos a detener un poquito en el razonamiento inductivo. ¿Qué es el razonamiento inductivo? El razonamiento inductivo es aquel razonamiento que se obtiene un juicio universal partiendo de juicios particulares, observables o soportados por nuestras experiencias. ¿Sí? Entonces, vamos viendo. Con un ejemplo, ojalá podamos demostrar con claridad lo que es un juicio, un razonamiento inductivo. Dice, la pelota cae, la piedra cae, todos los objetos caen. Volvemos a lo que dijimos antes. Premisas y conclusión. Primera premisa. La pelota cae. Segunda premisa. La piedra cae. Entonces, todos los objetos caen. Esta es la conclusión. ¿Sí? Vemos la conclusión. Todos los objetos caen. Vamos a ver un segundo ejemplo. Tokio es una ciudad grande. Londres es una ciudad grande. Por lo tanto, todas las ciudades son grandes. Y ahora nos preguntamos, y podemos darnos cuenta que entre los dos ejemplos tenemos un problema. Si miramos el primer ejemplo, tenemos que es inaceptable la conclusión. ¿Sí?
es verdadera la conclusión. Porque todo objeto tiende a caer. Ningún objeto va hacia arriba, ¿verdad? Siempre los objetos tienden a caer. Pero ¿qué pasa con el segundo ejemplo? ¿Todas las ciudades son grandes a nivel mundial o a nivel del Ecuador? No, ¿verdad? A nivel mundial, a nivel del Ecuador, tenemos ciudades grandes y ciudades muy pequeñas. Entonces, no todos los juicios inductivos tienden a llegar a tener una verdad. Si no hay el soporte de que podemos ser observables y tenemos a nuestra experiencia. Pues, ¿cómo podemos ver esto? A través de dos cosas. ¿En qué se soporta? En la observación y en la experiencia. No todo, a lo contrario del inductivo, del deductivo, el deductivo siempre va sobre premisas verdaderas para que la conclusión sea verdadera. Vemos aquí que el inductivo tiene que estar soportado por la experiencia y por ser observado. De la misma manera, no solamente es inducción, sino que hay clases, hay tipos de razonamiento inductivo. Se da el razonamiento inductivo, inducción por generalización, inducción por analogía, inducción por causa y efecto. ¿En qué consisten? Vamos a dejar solamente dados los conceptos para ir profundizando en una próxima clase. Inducción por generalización consiste en realizar conclusiones generales a partir de enunciados particulares verdaderos, que se repiten una y otra vez o a partir de muestras estadísticas representativas. ¿Sí? Inducción por analogía. Este razonamiento parte de lo particular a lo particular, ya que compara los objetos semejantes con respecto a una serie de rasgos o características, y concluir que posiblemente un tercer objeto será semejante en otra serie de rasgos o de características. Inducción por causa y efecto. Es un tipo de razonamiento cuya conclusión general se establece a partir de la correlación de fenómenos que conducen a establecer relaciones de causa-efecto. ¿Sí? Dejamos solamente los tipos de razonamiento inductivo enumerados y dados a conocer solamente su concepto. Ahora tenemos el razonamiento hipotético. Este razonamiento hipotético es el más utilizado por la ciencia para dar a conocer prácticamente por probabilidad o estadísticas. ¿Sí? El método científico lo utiliza mucho el razonamiento hipotético porque a través de ello podemos llegar a determinar hipótesis. Vamos a ver qué es el concepto. Dice,
llega a conclusiones a través de la observación de diferentes signos probables, planteados de manera de proposiciones. Cuando estos signos se presentan en conjunto, la conclusión aumenta su probabilidad de confirmar una determinada hipótesis. ¿Sí? Como les había dicho, este planteamiento hipotético tiene que ver mucho más allá con las probabilidades. Y para que sea una probabilidad más exitosa, tiene que haber mayor número o más amplia la muestra. Todo está basado en muestras que nos permitan llegar y concluir con lo que es una hipótesis. Muchísimas gracias y les espero en nuestro próximo video para poder ir viendo lo que son las otras características del razonamiento. ¿Quieres 10 minutos?